No recuerdo dónde lo agarré. ¿Y después de eso se cayó al suelo? No, se quedó en la cama. ¿Debatiendo? ¿Solo le disparaste? Solo. Bien. Y después de eso, Ellen, después de eso, lo cubrí. O sea, lo dejé de lado en la cama. ¿Sangró mucho? ¿Sangró? Bien. ¿Y qué hiciste después de eso? Me fui. No sabía qué hacer, me quedé en blanco y nada más. Por la tarde salí de nuevo. ¿Y el hijo? ¿El hijo se quedó jugando? Ajá. ¿Y luego? Sí se quedó. Se despertó asustado por el disparo. ¿Y luego? Lo mandé afuera. Está bien. No sabía qué hacer. Ser policía significa estar constantemente expuesto a situaciones de alto riesgo, aún más en un país violento como Brasil. Considerada como una de las profesiones más peligrosas y estresantes del mundo, un policía puede enfrentarse a incidentes como la violencia doméstica y llamadas de emergencia mucho más peligrosas con criminales armados. Y esos enfrentamientos pueden ser extremadamente impredecibles, exigiendo que los policías tomen decisiones rápidas y precisas, incluso bajo. Solo entonces se espera que, dentro de su propio hogar, el policía encuentre un ambiente adecuado para recuperar sus energías. Pero, ¿y si el criminal que el policía debe combatir está dentro de su propia casa? ¿Y si ese criminal es justamente la persona que más ama? ¿Cómo reconocer que esa persona, que nunca había hecho nada parecido en su vida, sería capaz de quitarle la vida a ese policía dentro de su propio hogar? Fue exactamente por esa situación que un soldado de la Policía Militar de Curitiba, de 32 años, vivió dentro de su casa y que, lamentablemente, le costó la vida. Hoy, ustedes conocerán el caso de Rodrigo Federici y de su esposa asesina, Ellen Federici. El 28 de julio de 2016, Ellen Romiak da Silva Federici, de 31 años, fue a una comisaría para reportar la desaparición de su esposo, Rodrigo Federici, de 32 años, con quien llevaba casada 11 años. Ambos se conocían desde la adolescencia, fueron novios durante unos 5 años y poco después se casaron. Llevaban juntos un total de 16 años y tenían un hijo de 8 años llamado Pedro. Rodrigo era padre y, según Ellen, él había salido alrededor de las 10:30 de la mañana con algún amigo de la corporación, pero ella no sabía decir quién era, para ir tras de un delincuente que, algunos días antes, había hecho que Ellen fuera víctima de un secuestro exprés y le robó su anillo de matrimonio, su bolso y otras pertenencias personales. Sin embargo, durante todo el día, ella dijo que llamaba a su esposo y él no contestaba. Y como empezó a preocuparse, en la mañana del día 30, 2 días después de que él salió de casa, Ellen fue a una comisaría a reportar la desaparición. Con casi una semana de desaparecido, Ellen publicó en su Facebook un mensaje para su esposo, dando a entender que el motivo de su salida sería alguna pelea de la pareja. No tengo cómo explicar lo mucho que te he extrañado. Siento que me falta una parte de mí. Me la paso contando las horas para que regreses. Porque nuestro amor, nuestra familia y mi amor son fuertes y vamos a superar esto. Vuelve pronto, amor. Como vivían en un condominio de departamentos vigilado por cámaras, la policía solicitó las grabaciones de ese día y, extrañamente, Rodrigo no apareció en ningún momento saliendo del lugar. De hecho, quien aparecía era la propia Ellen saliendo y regresando, a veces sola, a veces con su hijo. No solo eso, sino que cada vez que Ellen era llamada a dar una nueva declaración, iban surgiendo algunas contradicciones y la policía se iba poniendo cada vez más desconfiada. Ellen aparentaba estar preocupada por la desaparición de Rodrigo, cuando en realidad ella sabía muy bien lo que le había pasado y sobre todo dónde estaban enterradas sus partes. El 14 de agosto, casi 3 semanas después de la desaparición, en una zona rural de Araucaria, en la región metropolitana de Curitiba, un agricultor estaba arando su tierra con un tractor cuando notó un pedazo de bolsa negra saliendo del suelo. Al acercarse y cavar un poco, descubrió que se trataba de un cuerpo enterrado en una fosa poco profunda.
Cuando la policía llegó al lugar, verificaron que ese cuerpo solo tenía el cráneo, el torso, los brazos y la cadera. Las 2 piernas habían sido desmembradas. Además, tenía una marca de disparo, aparentemente a quemarropa, en la cabeza. Aunque la víctima no llevaba ningún documento, en uno de los dedos anulares del cuerpo había un anillo de bodas, con el nombre de Ellen grabado en él. Al día siguiente, el IML de Curitiba confirmó que se trataba de Rodrigo y, con el hallazgo del cuerpo, Ellen fue informada de lo ocurrido y apareció llorando en la comisaría para confesar todo lo que había pasado. Él dijo que ese día me iba a llevar a una clínica psiquiátrica. Está bien. ¿Y luego? Ajá, me enojé mucho. ¿Dónde estaba su pistola? Estaba en la cabecera de la cama, siempre dormía con ella. Y la otra, en la cabecera de la cama, y la otra, encima de la mesa de la sala. Está bien. ¿Y luego? ¿Qué pasó? Le dije que no me iba a llevar a la clínica, que no me estaba volviendo loca. ¿Por qué quería hacer eso? Él dijo que ya estaba cansado de mi comportamiento, que iba a empezar una nueva vida, que iba a llevarse a Pedro. Cálmate, que todo está tranquilo. Es mejor que cuentes todo, hasta para que alivies tu situación. Y luego, que él iba a llevarse a Pedro, que se iba a ir y me iba a dejar en tratamiento. Está bien. ¿Y luego? Que él iba a llevarse a Pedro, que se iba a ir y me iba a dejar en tratamiento. Yo le dije que no. Y yo agarré la pistola de la cabecera de la cama, la destrabé y le disparé. Está bien. ¿Dónde fue el disparo, Ellen? En la cabeza. ¿En la parte de atrás o en la parte de adelante? No recuerdo dónde le di. Está bien. ¿Y después de eso, él cayó al suelo? No, se quedó en la cama. ¿Debatiéndose? ¿Disparaste solo? Solo. Está bien. ¿Y después de eso, Ellen? Después de eso, lo cubrí para que no se viera solo en la... Lo cubrí, lo dejé en la cama. Está bien. ¿Sangró mucho? ¿Sangró? Está bien. ¿Y qué hiciste después de eso? Me fui. No sabía qué hacer. Se quedó así. Y nada más. Por la tarde salí de nuevo. Así quedó. ¿Y el hijo? ¿El hijo se quedó jugando? Sí. Sí, y luego se quedó ahí. Se despertó asustado por el disparo. Sí, y luego, entonces mano. ¿Y luego? Sí, mandé. No sabía qué hacer. Pedro, el hijo de la pareja de 8 años que dormía en el cuarto de al lado, escuchó el ruido y fue a ver qué había pasado. Pero Ellen no dejó que el niño entrara. Dijo solamente que una toma de corriente había explotado y que él podía ir a jugar al área de juegos del condominio. Sin embargo, él sabía que había algo muy extraño en eso. Por la mañana, así, yo había escuchado ruido, fui a la sala, entonces pensé, ¿no?, que ellos habían peleado. Entonces pensé, o mi papá mató a mi mamá, o mi mamá mató a mi papá. Durante todo el día, Ellen mantuvo la habitación cerrada con llave. Por la noche y al inicio de la madrugada del día 29, cuando su hijo ya estaba dormido, ella comenzó a realizar el desmembramiento. Estuve dando vueltas por la casa pensando qué iba a hacer. Ajá, ¿cómo lo iba a hacer? ¿Y luego? Entonces me acordé del cuchillo. ¿Su cuchillo de casa? Sí, está bien. Y así, mira, está bien. ¿Y entonces cómo hiciste eso? ¿Fue la noche siguiente? ¿En la noche? ¿Cortaste primero y luego terminaste? ¿Cómo lo hiciste? Cuando llegaste al hueso. Ya no sabía más. Pero entonces terminé. ¿Terminaste? Ok. ¿Y entonces qué hiciste? Con las piernas y el torso los metí en una bolsa. Metí todo en una bolsa. ¿Los metiste en una bolsa? ¿Es la bolsa de basura que está ahí? ¿La negra? ¿Debajo del fregadero? No. ¿Es esa bolsa o hay otra? Las más grandes. Fueron todas. ¿Y dónde? ¿Fueron todas? Fueron todas. Ok. ¿Y entonces ya habías comprado la pala? Sí, ok. Estaba en el carro. Ok. ¿Y entonces cómo lo pusiste dentro del carro? ¿En alguna mochila? Me llevé las piernas enrolladas en una pierna en cada bolsa, o las dos en una sola bolsa, una pierna en cada bolsa, una pierna en cada bolsa. ¿Pero las dos están enterradas juntas o hay una pierna en cada lugar? Sí, entendí. Bien, entonces, después agarraste el tronco, lo pusiste en el asiento trasero del carro o en la cajuela. ¿Lo pusiste? Lo puse en una maleta. ¿En una maleta? En una maleta. Bien. ¿Dónde está esa maleta? ¿Te acuerdas? Uy, gracias. ¿Le prendiste fuego? ¿En qué lugar? Adiós. ¿No te acuerdas?
pero puedes recordar, mostrarnos dónde fue, está bien. ¿Por qué decidiste hablar? Ya no aguanto más. ¿Ya no aguantaste más? No. ¿Estás arrepentida? Sí, está bien. Ellen fue mantenida en prisión preventiva hasta que se completó toda la investigación. Después de la confesión, Ellen llevó a los policías al lugar donde había enterrado las piernas de Rodrigo. Señala a ese muchacho exactamente dónde está. No. La tierra está removida ahí. ¿Cómo lo hiciste? ¿Dónde dejaste el coche? ¿Cambiaste de coche? Entré con el coche, así estaba seco, no estaba tan mojado. Ok, ¿el coche llegó a derrapar? No, solo al momento de salir. Solo, ahí mismo. Entiendo. ¿Cuánto tiempo te tardaste en cavar aquí, más o menos? No fue un hoyo profundo, está bastante poco profundo. Está poco profundo, poco profundo. ¿Tomaste una pierna, luego pusiste la otra, o tomaste las dos juntas? No. Puse una a la vez. ¿En el mismo agujero? En el mismo agujero. Debería haber 2 bolsas negras ahí. ¿Ya la encontraste? Bueno, creo que ya grabé lo que necesitaba grabar hasta ahora. Voy a parar aquí entonces. Ahí están las 2 piernas, ¿verdad? Los policías también lograron encontrar la maleta que ella había usado para transportar las piernas. Ella les había dado el material a los empleados del autolavado, donde llevó el coche para que lo lavaran. Otro día, la reconstrucción del crimen se hizo en el departamento, y fue aquí donde ella explicó con detalles cómo ocurrió cada parte del crimen y del desmembramiento. Y mi hijo en ese momento lo mandé a salir. Fue ahí cuando salió, pero solo unos minutos después. Y de ahí se fue a jugar afuera. Y entonces, ¿qué hiciste? Me quedé aquí. Iba de un lado para otro, estaba toda sucia de sangre. Entonces salí y me fui. Yo necesitaba, entonces fui al baño, ensucié la puerta aquí con mi mano de sangre. Tenía que parecer que hubo una pelea, ¿no? Y fui al baño, me lavé las manos, los brazos, donde tenía sangre en mí. Me puse otra ropa. Cerré la puerta del cuarto. Esta de aquí es la puerta. Y fui afuera a ver a mi hijo. Y entonces fui a comprar pan, fui a darle café a mi hijo porque yo solo le había dicho que saliera afuera, nada más. Y entonces bajé con él a la panadería. A pie, panadería. ¿Aprieta? Aprieta. Y sale aquí, mira. Sí. ¿Su pie? Entonces yo no. Y entonces, ¿cómo le voy a hacer? El cuchillo, la mano va a cortar. Entonces yo fui allá. ¿La herramienta? No, ¿dónde estaba? Estaba allá, en el quinto, junto con la herramienta. Fui allá y la agarré. ¿Abriste la pierna así? ¿O dejaste las 2 juntas para cerrar? No, dejé las 2 juntas. No fue una a la vez. Está bien, pero ¿cómo lo hiciste? Porque él tiene que poner este arco aquí para que falle, no para que celebre. ¿Cómo lo hiciste? Eso fue durante toda la noche, todo de madrugada. ¿Te fuiste a dormir? Estaba dormida. Yo solo lo incliné un poco, así. Eso, ¿verdad? Eso es lo que quiero. Durante la investigación, se fueron descubriendo varias otras cosas, tanto evidencias que confirmaban su testimonio, como cuando ella dijo que había salido a comprar una pala, y las cámaras de seguridad del establecimiento la registraron comprando el material el día indicado, así como otras pistas que, en realidad, contradecían lo que ella decía. Pero lo que más llamó la atención de los investigadores era lo que decía respecto a la motivación del crimen. Poco a poco, la policía empezó a no creer en la versión de que Ellen había quitado la vida de su esposo por una posible internación psiquiátrica y la pérdida de la custodia de su hijo. El motivo real parecía servil, dinero. La pareja no tenía problemas en ese aspecto, ya que Rodrigo logró juntar una buena cantidad de dinero en sus años de trabajo. Ellen también ayudaba en ese aspecto, ya que era propietaria de un salón de belleza. Tenían cerca de 50,000 reales guardados, pero, según la investigación, 46,000 habían sido retirados de la cuenta conjunta en retiros esporádicos, quedando prácticamente nada de todo ese dinero. Al ser confrontada con esta nueva información, la verdad salió a la luz cuando Ellen cambió parte de su declaración. Según ella, Rodrigo se habría dado cuenta de la falta de dinero a finales del mes de julio. Y al preguntarle a su esposa sobre eso, ella terminó confesando que había gastado todo en compras personales y en apuestas en casas de lotería, ya que se estaba volviendo adicta a ambas cosas en los últimos meses.
Además de todo eso, y de lo que Rodrigo apenas tenía idea, era que Ellen ya estaba hundiendo a la familia en deudas, ya que ni siquiera había pagado la cuota del financiamiento de la casa desde hace algunos meses. A pesar de haberle prometido a su esposo que encontraría la manera de resolver la situación, y ella sabía que nunca lograría hacerlo, la solución que encontró fue quitarle la vida. Simular que él había salido tras unos delincuentes y desaparecido, pero todo su plan se vino abajo cuando el torso de Rodrigo fue encontrado. Después de la reconstrucción y las nuevas pruebas de la investigación, la prisión de Ellen, que aún era preventiva, fue convertida en definitiva. Ella permanecería en prisión hasta la fecha del juicio, cuando podría recuperar la libertad, si fuera considerada inocente. En 2017, en la audiencia de instrucción, Ellen presentó una nueva versión del crimen. Por primera vez, ella dijo que mató a su esposo porque era víctima de violencia doméstica. Fue en 2012 porque estaba defendiendo a mi hijo, ya que él le estaba dando una golpiza sin ningún motivo. En 2014 también defendió a su hijo, también por los reclamos de Pedro, porque él odiaba participar en las actividades escolares de Pedro. No participaba. Llevar y recoger a su hijo de la escuela era un tormento. Era pelea de ida y pelea de regreso. Entonces, y después todavía era una situación. ¿Usted nunca lo denunció? ¿Por qué? Permítanme. Sin embargo, ninguna de esas acusaciones pudo ser comprobada, o al menos confirmada, por ningún otro testigo, ni siquiera por el propio hijo, que según ella también era una víctima. Y todo eso fue confirmado por el abogado de la familia de la víctima, el doctor Reinaldo González. En ningún momento Ellen contó, ni ninguna otra persona contó, que Rodrigo era una persona que la agredía, ya fuera física o verbalmente. Ella solo empezó a alegar esos hechos después de ser arrestada, después de haber ido a la penitenciaría femenina, después de haber hablado con sus abogados. Ahí sí ella empezó a ventilar esa información de la que no existen pruebas. Entonces ningún testigo llega y dice, no, realmente Ellen está diciendo la verdad. Rodrigo una vez peleó con ella, le pegó, entonces yo la vi lastimada. Incluso nadie jamás vio a Ellen con algún moretón en el cuerpo, como una testigo que ni siquiera la conocía bien quiso decir aquí hoy. Lo único que el hijo nos contó, lo que contó en el proceso, es que sí, en los días antes de que todo sucediera, ellos discutían por dinero y que estaban así, serios, sin hablarse, hablando solo lo necesario. Él mismo asegura que nunca vio ninguna agresión física. Sin embargo, en febrero de 2020, después de que estas nuevas alegaciones dieran la impresión de que el crimen fue en legítima defensa, el abogado defensor pidió que Ellen pudiera, al menos, esperar el juicio en libertad y quedarse con su hijo hasta que todo terminara. Y la solicitud fue aceptada. Así, después de casi 4 años presa, ella obtuvo el derecho de permanecer en libertad hasta el final de las audiencias. En julio de 2022, Ellen fue finalmente juzgada por los delitos de homicidio calificado, ocultación de cadáver y declaración falsa ante la policía. Después de una sesión que duró cerca de 11 horas, ella fue considerada culpable de todos los cargos y condenada a una pena de 24 años y 6 meses de prisión. El cuerpo de Rodrigo fue sepultado en el cementerio de Campo Comprido, en Curitiba, el 15 de agosto de 2016.